Pues escuchando al abogado Javier Cuello Trejo, el señor Jorge Vergara va con todo en contra de su defendida, de la señora Angélica Fuentes. Abogado Ismael Reyes Retana, gusto en saludarlo, buenos días. Buenos días, Ciro. Va con todo. Pues dicen, pero lo que hay en tribunales no es nada. El abogado Cuello Trejo menciona que no le gusta hacer acusaciones hasta que tenga todos los pelos de la burra, pero lo que estamos viendo es que pues sigue diciendo que están haciendo unas auditorías que no han terminado, 3 o 4 mil millones de pesos, pues hay una mucha diferencia entre una y otra cantidad, además de que les encanta hacer cuentas alegres, ¿no? También mencionan que son 6 millones de empresarios es como les llaman a las personas que venden los productos de OmniLife, y cuando uno ve los papeles que existen en la empresa, en México son 225,000 empresarios y a nivel mundial son 500,000 empresarios. ¿Y dicen que son 6 millones? Sí. Bueno, una semana dijeron que eran 7 millones y otra semana 6 millones. Entonces, son unas cuentas que pues que no tienen un fundamento en la realidad. Ahorita lo que hay en tribunales son, como ya hemos mencionado muchas veces, se están disputando 3 contratos en donde es una parte mínima del porcentaje de estos 3 grupos que son de los cuales son dueños Jorge Vergara y Angélica Fuentes. Abogado, lo saludo, Omar Sánchez de Tagle. Se le está diciendo que Angélica Fuentes utilizó este facsímile, este sello con la firma de Jorge Vergara para hacer diversos contratos e incluso transferencias a Suiza y Estados Unidos de dinero. Para lo de las transferencias es una cosa que no había oído. De los contratos sí es de lo que se está alegando en el juicio mercantil que actualmente existe. El señor Jorge Vergara siempre ha utilizado sellos. Cuando llegó la señora Fuentes a la empresa, había como 8 sellos con la firma facsimilar del señor Vergara, los cuales los fue recogiendo la señora Fuentes, y existía un sello que el señor Vergara lo utilizaba para muchísimas cosas, para firma de cheques, para contratos y demás. Pero aquí lo importante de estos contratos, que es lo único que actualmente está en disputa, es que tenemos pruebas para demostrar que esos contratos son válidos. Han sido convalidados por el señor Vergara posteriormente. O sea, la única prueba que existe no son solo esos contratos. Esos contratos son válidos, se reconoce legalmente la utilización de facsímil, pero hay otras pruebas para demostrar la legalidad de esos contratos. Además, creo que en la entrevista pasada les decía que, por ejemplo, el contrato que se refiere a transferencia de acciones de Grupo Chivas es 4%. Ya me rectificaron y es 4% de esa sociedad, pero esa sociedad es una de las tantas que existe en Grupo Chivas. De Grupo Chivas, ese contrato que se está impugnando representa el .0025. ¿Del que habló ayer el señor Cuello Trejo? No oí la entrevista, lamentablemente, solo tengo referencias pues por los otros medios, pero el contrato que se está impugnando en el juicio mercantil que actualmente existe, uno de los 3 contratos, representa eso, .0025% de las acciones. Se habla de unas cifras enormes, pero a la hora que ya se analiza uno lo que hay, pues son cosas muy pequeñas, y además tenemos las pruebas para demostrar que siempre ha actuado la señora Angélica Fuentes conforme a derecho. Ya con el amparo que solicitaron, la suspensión provisional que se les otorgó estos días, la señora Angélica Fuentes podría llegar a la Ciudad de México sin problema, a México. Sí, nosotros, como les había comentado, no conocemos tampoco la averiguación previa que está en la Fiscalía de Guadalajara, y por eso justamente hemos interpuesto una serie de amparos para ver qué es lo que hay, para podernos defender. Pero nos dijo el abogado Cuello Trejo de que ellos todavía no acusan, ellos no presentan ninguna acusación todavía. Eso lo dijo ayer aquí al aire. Hay una denuncia penal, a lo mejor no lo presentan por esas 3 o 4 mil millones de los que habla, que quién sabe dónde los haya sacado. Sí sabemos que existe una denuncia penal
en Guadalajara. No la conocemos, porque además así ha sido la tónica de este asunto. A nosotros el juicio mercantil no nos notificaron, nos enteramos creo que 15 días después de la existencia de este juicio. Entonces ha sido muy difícil la defensa también por parte de este ocultamiento que nos han hecho de los juicios. Ahora, en esta denuncia penal que dice, se le tiene que informar al juez de amparo, es decir, tendrá algunos días para poder informar, ¿no? Exacto. Si es que hay elementos, porque sí, claro, pudieron haber presentado la denuncia, el Ministerio Público analizar esa denuncia y considerar que no hay elementos. Y entonces, lo que está preguntando el juez de amparo es si hay una orden de aprehensión o una orden de comparecencia, que esas pueden nunca llegar porque consideró el Ministerio Público que no había elementos. Bueno, pues abogado, 3 al hilo les han tomado la iniciativa. Primero las declaraciones del señor Jorge Vergara anunciando la separación de la señora Angélica. Segundo, pues ahora vemos el primer golpe, el golpe penal, esta denuncia de la que usted nos habla en Guadalajara, aunque el abogado Cuello Trejo dice que todavía ellos no han interpuesto ninguna. Y tercera, pues ya le puso monto al pleito. Defraudación de entre 3 y 4 mil millones de pesos. 3 descontones, diría yo, con todo respeto, abogado. No, pero eso lo tienen que probar. Lo importante no es acusar, sino lo importante es probar. Y yo le diré 2 descontones que hemos puesto de nuestra parte, que además ya están probados, ¿no? que eso es lo importante, no solo decir en los medios, sino probar en los expedientes. ¿Qué son? El primer juez que conoció del asunto, el juez 10º mercantil, se tuvo que excusar del asunto. Claro, ya había concedido unas medidas favorables al señor Vergara, se tuvo que excusar del asunto porque tenía estrecha amistad con los abogados del señor Vergara, lo cual hace que no pueda ser una persona imparcial. Está previsto en la ley que una persona que tiene estrecha amistad no puede conocer de un asunto. Y aquí el juez conoció, otorgó unas medidas cautelares exorbitantes y después se tuvo que excusar porque nosotros demostramos que había esa amistad estrecha con los abogados. ¿Y el segundo? El segundo también es en el mismo sentido. El otro juez que ha conocido sobre este asunto, que es un juez, es el segundo juez de distrito en Guadalajara, que es un juez federal. Este juez también se tuvo que excusar porque resulta que también tenía amistad estrecha con los abogados del señor Vergara. Coincidencia que todos los asuntos caigan con los jueces que tienen amistad estrecha con el señor Vergara y que primero concedan medidas favorables y después se tengan que excusar, quién sabe. Esta semana sacaron desplegados justamente Grupo OmniLife diciendo que pues ella no podía, de acuerdo a estos jueces, no podía estar como representante de estos grupos. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? El asunto de los desplegados, en donde señalan que justamente los jueces pues confirman estas resoluciones que habían dado en un primer momento. Sí, y además no solo eso, no solo el juez segundo concedió una suspensión, después se excusó por tener una amistad estrecha con los abogados y después de forma completamente ilegal vuelve a reasumir competencia cuando ya se había excusado para volver a conceder una medida favorable cuando está imposibilitado por ser completamente parcial. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, Ismael, muchas gracias por esta explicación. Entonces, fuera de lugar estas cifras que manejó ayer el abogado Cuello Trejo, de estos entre 3,000 y 4,000 millones de pesos que habría defraudado la señora Angélica Fuentes al señor Jorge Vergara. Se completan y definitivamente. Completa y definitivamente fuera de lugar. Así es. Gracias, abogado. Muchísimas gracias. Gracias.